Muy buenas tardes, bienvenidos a Star TV Noticias. Les saluda Itzel Grajales y le invito en este momento a que veamos el resumen informativo. Esta tarde en Star TV, la revocación de mandato es un despropósito porque no abona al desarrollo del país, opina el consejero electoral Osvaldo Chacón Rojas. Más adelante, aumentan los casos de cáncer bucal en jóvenes, advierte especialista. Además, la introducción del maíz criollo no incrementará el precio de la tortilla. Todo esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, cuna de líderes, El Arqui, Aceites y Filtros, presentan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente, una vez más en este espacio informativo, Star TV Noticias. Bueno, ya es viernes 8 de noviembre, terminamos la semana, pero antes tenemos información para usted. Le comento que en el Congreso de la Unión se está discutiendo en este momento, específicamente en la Cámara de Diputados, una ley que protege el maíz criollo y también promueve su consumo. Se trata de que ya no se permita la introducción para la venta y el consumo de maíz híbrido, sino del maíz nativo, el maíz criollo. Pues bueno, muchos han especulado al respecto sobre que esto causaría un aumento de hasta el 30% en el precio de la tortilla. Al respecto, le preguntamos a los líderes, al líder del sector de la industria de la tortilla, José Ramón Salazar Ballinas, del Grupo Industrial de la Tortilla Somos Chiapas, respecto a esta posibilidad de un incremento al precio de la tortilla por la aplicación, por la implementación, la puesta en marcha de esta ley, y él aseguró que no habrá tal incremento. Lo que sí dice es que se ha incrementado el precio o el costo en otros insumos y esto sí podría generar un impacto en el precio final de este producto tan importante para la alimentación de las y los mexicanos. Aquí le tengo más detalles. Salazar Ballinas, presidente del Grupo Industrial de la Tortilla Somos Chiapas, consideró que es una buena noticia la posible aprobación de la ley que protege el maíz nativo. Mira, yo creo que hubo notas muy alarmistas en el sentido de que se iba a incrementar el precio de la tortilla exageradamente. Yo siento que sí es una buena noticia que el maíz criollo se fortalezca, porque es la que tiene más proteína, el que nutre más, y estamos a favor de ello. El problema sería para el próximo año que tengan la capacidad en cuanto a semillas de los maíces criollos, porque es por cada zona, o sea, dependiendo del lugar, es el tipo de maíz. Sin embargo, dijo que debido a que la siembra para la cosecha del siguiente año ya está garantizada, esta ley aplicaría en 2021. Salazar Ballinas explicó que no va a incrementar el precio de la tortilla debido a la vigencia de esta ley, sino por los aumentos constantes al precio de garantía y de los fletes, además de otros insumos. Lo que sí va a incrementar el precio de la tortilla pues son los incrementos al maíz, el precio de garantía que están ofreciendo de 5,600 y cacho, más el flete que por medio son 700 pesos, está arriba de 6,000 pesos. Para los que manejan maíz es un precio inflacionario, porque ellos lo consiguen en 4,000 pesos, 4,500, ¿no? Entonces eso sí va a afectar. Actualmente dijo que el 80% del maíz que se consume en México es híbrido, mientras que el maíz criollo ocupa el 20%, lo cual implica un reto para la Secretaría del Campo en materia de garantizar la producción de maíz criollo. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y en otra información le comento que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advirtió que hay un incremento de violencia en el municipio de Chicomucelo. Esto tras la instalación ahí en este municipio de un cuartel militar. Se trata del cuartel militar
número 101 del Batallón de Infantería, esto del Ejército Mexicano, señalan que no solamente los militares consumen drogas y bebidas alcohólicas, seguramente no todos, pero sí han advertido este tipo de conductas incluso dentro de la cabecera municipal. También señalan que hay diferentes operativos con los cuales aparentemente lo que quieren es intimidar a los defensores y defensoras de la tierra ahí en esta región en Chicomucelo. Veamos. El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestaron su preocupación por la militarización en el municipio de Chicomucelo porque ha afectado significativamente la vida civil, así como el trabajo que realizan las defensoras y defensores del territorio en la región. Recordaron que el 8 de noviembre de 2018, el entonces gobernador de Chiapas y actual senador Manuel Velasco Coello y el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda inauguraron el cuartel militar del Batallón de Infantería 101 del Ejército Mexicano en el municipio de Chicomucelo, con el argumento de fortalecer las acciones y protocolos de seguridad en la región y en la frontera sur. Sin embargo, desde la instalación del cuartel militar, el Comité Samuel Ruiz y el padre Eleazar Juárez Flores, párroco de la iglesia de San Pedro y San Pablo, han denunciado constantemente que la presencia militar es para intimidar la resistencia minera que hay en las comunidades, así como para vigilar el trabajo que realizan las defensoras y defensores del territorio. Además, señalaron que el consumo de bebidas alcohólicas por integrantes del ejército ha provocado conflictos y accidentes en carreteras y en la cabecera, y que con la instalación de retenes en las salidas de la cabecera municipal y de algunas comunidades no han disminuido los robos y asaltos en las carreteras del municipio. Chicomucelo cuenta con al menos 14 concesiones mineras, sobre todo de barita, oro y antimonio, así como otros proyectos de infraestructura que afectan la vida y el territorio, tanto del municipio como de comunidades de Socoltenango, pertenecientes a la parroquia de San Pedro y San Pablo. La resistencia por la actividad minera en la región ha sido histórica. Debido a estas acciones, el 27 de noviembre de 2009 fue asesinado el activista Mariano Abarca Roblero, quien se oponía a la extracción minera en Chicomucelo. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y bueno, en otra información, mire, le comento qué grave lo que señala Óscar de Jesús Sarmiento, director de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública de la UNICACH. Señala que van en aumento los casos de cáncer bucal. Es una enfermedad, un tipo de cáncer del que casi no se habla, pero bueno, es importante mencionar este incremento porque se está dando principalmente en pacientes jóvenes, en jóvenes y adolescentes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, prevenir y estar atentos a cualquier síntoma, porque el 70% de los pacientes diagnosticados pierde la vida. Aquí le tengo más información sobre este tema. Es preocupante el aumento de casos de cáncer bucal en el país. Aunque con un subregistro, esta enfermedad ubica a México como el tercer país en Latinoamérica con este tipo de neoplasias. En Chiapas, el cáncer bucal se encuentra como un enemigo silencioso que en la mayoría de los pacientes es diagnosticado demasiado tarde. Así lo señaló Óscar de Jesús Sarmiento Mandujano, director de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ese es realmente un problema que se presenta en la sociedad. El aumento del índice de cáncer bucal, cáncer bucal, va creciendo y también ha disminuido en la edad de los pacientes, al ser pacientes en la edad y las causas. El director precisó que existe muy poca información respecto a las estadísticas de esta enfermedad. Sin embargo, tiene claro que la tendencia muestra a cada vez más personas jóvenes sufriendo este tipo de neoplasias malignas en la boca. No solo es pacientes fumadores o pacientes con malos hábitos, sí se presenta en jóvenes, se presentan más en mujeres. Por lo que nosotros tenemos ahora un proyecto que es la detección temprana de cáncer bucal, que es una clínica especializada para eso, un consultorio estomatológico, en que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los pacientes y cirujanos dentistas que tengan algún caso que está probablemente sea que supongan o dispongan o con un diagnóstico sea de un probable cáncer, una neoplasia, enviar a nuestra facultad, y aquí tenemos un sistema que es
gratuito. Por lo anterior, a partir de este año han comenzado con una red integrada por la Facultad Odontológica de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela de Odontología de Veracruz para la detección oportuna de cáncer bucal, que a nivel nacional cobra la vida del 70% de los pacientes diagnosticados. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Ayer le comentaba que el Congreso del Estado del Estado de Chiapas ha sido una de las primeras legislaturas en avalar, mejor dicho, la revocación de mandato, que ya fue aprobada tanto en lo particular como en lo general por el Congreso de la Unión, por ambas cámaras, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Pues bueno, se trata de una reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato que sin duda resulta controversial por las implicaciones que esta tiene. De lo que se trata objetivamente es que a la mitad de su mandato, al cumplir 3 años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha sometido a una votación, en la que los ciudadanos puedan decidir si continúa o no en su administración, en el cargo público. Bueno, pues al respecto, Osvaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, opinó que la revocación de mandato es un despropósito, es decir, que no abona a la vida democrática, ni social, ni económica del país. Él señala que si un gobernante no da buenos resultados, no está cumpliendo con el mandato constitucional que juramentó, para eso están las elecciones siguientes, las elecciones que vienen, para poder castigar a este gobernante con el voto de los ciudadanos. En este sentido, consideró que no es necesario este mecanismo de la revocación de mandato, pues no solamente es inútil y necesario, sino que no abona al desarrollo, al progreso de México, puesto que desestabilizaría la administración en turno. Aquí le dejo más de lo que dijo Osvaldo Chacón Rojas. La revocación de mandato es un despropósito. Llevar a los ciudadanos a las urnas a la mitad de un gobierno no abona la estabilidad económica y social del país, consideró Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En su opinión, el sistema republicano vigente es efectivo porque define los espacios de representación popular a través de las elecciones, y es ahí en las urnas donde los gobernantes se someten al juicio de los electores. Nadie gana para siempre y nadie pierde para siempre. Quien ganó y no está cumpliendo con el mandato popular que recibió en las urnas, ¿no?, pues llegado el momento tendrá que enfrentar el juicio de los electores. Y lo mismo el que perdió, tiene la oportunidad de que si no ganó la elección, en una elección, en la siguiente tiene la oportunidad de ganar. Establecer otro tipo de vías para resolver definir espacios de representación tiene su... Establecer otro tipo de vías para definir estos espacios de representación tiene sus riesgos, advirtió, y los legisladores deberían tomar en cuenta si poner en la cuerda floja la continuidad de las autoridades electas abona al desarrollo del país. Tomando en cuenta esto, afirmó que la revocación de mandato es un despropósito. En lo particular tengo mis reservas de que sea lo mejor. Yo no creo que en un país y una entidad federativa donde demandamos una mayor estabilidad política para generar estabilidad económica, ¿no?, y priorizar los temas del desarrollo, la revocación de mandato vaya a contribuir a ese propósito. Yo creo que en ese sentido la revocación de mandato podría ser un despropósito. Para Osvaldo Chacón, hay otros mecanismos para exigir cuentas a los gobernantes e instituciones con facultades claras para revisar su desempeño público, como los órganos de fiscalización y los grupos parlamentarios, que deberían ser un contrapeso. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Ahora nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con una entrevista precisamente sobre este tema, sobre la revocación de mandato.
lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125 Planta Alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Al circo Ataide, hermanos. Próximamente en Tuxtla Gutiérrez, la gira del adiós de Cepillí con el circo Ataide, presentado por Antonio Flores. Gran debut este 1 de noviembre solo por corta temporada. Instalados en el Parque Convivencia Infantil. Primera función sábado 7:30, domingo 6 y 8:30, lunes, jueves y viernes 7:30 de la noche. La gira del adiós de Cepillín en Tuxtla Gutiérrez. Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Al circo Ataide, hermanos. Gracias por continuar con nosotros y ahora le doy la bienvenida a Rosenberg Díaz. Él es maestro en Derecho Constitucional y Electoral. Bienvenido. ¿Qué tal, Itzel? Buenas tardes nuevamente. Gracias por invitarme a tu noticiero. Pues bien, vamos a hablar sobre la revocación de mandato. Ya prácticamente el tema está planchadito en el Congreso de la Unión y de la misma forma está pasando en los congresos locales. Ayer fue este dictamen, esta reforma a la Constitución fue avalada por unanimidad aquí en el Congreso del Estado. Pero bueno, hay algunas voces que critican este mecanismo ciudadano, de participación ciudadana. Por un lado, dicen que fortalece la participación ciudadana porque le brinda una opción más a los ciudadanos les otorga o fortalece este poder de quitar o poner a los gobernantes. Pero hay quienes dicen que para eso están las elecciones periódicas ya constituidas cada 3 años o cada 6 años en el caso del presidente, y que no habría necesidad de estar poniendo en duda la permanencia o no del gobernante, en este caso del presidente de la República, cuando pues hubo elecciones que lo colocaron en ese sitio ya establecido y está establecido el periodo de gobierno, que es de 6 años. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, efectivamente causa controversia porque por un lado los argumentos que tú dices, efectivamente, cuando la sociedad ya emitió una decisión debería respetarse por el periodo que emitió su voto. Sin embargo, este mecanismo de participación ciudadana también está acorde con la propia Constitución. El artículo 39 dice pues que la soberanía de la nación reside originalmente en el pueblo, y esto implica que es el pueblo quien elige a sus gobernantes, y si tienes derecho de elegir, también tienes derecho de retirar el voto de confianza. Ahora bien, yo creo que esta reforma sin duda es muy importante. Sin embargo, yo no la criticaría en su totalidad. A mí me parece que hay cosas muy rescatables, como por ejemplo precisamente el que se le devuelva a la sociedad el derecho de poder retirar su voto en el momento en que un gobernante no esté haciendo las cosas bien. Como quedó la reforma, sin embargo, sí deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque en la reforma no se estableció cuáles serán las causas y que además estas resultaran que precisamente se tenga que revocar el mandato del presidente de la República. Bueno, las votaciones, o siempre quienes ocupan los cargos públicos llegan ahí por la simpatía de los electores. No hay generalmente un análisis serio de la mayoría de los ciudadanos respecto por quién votan. Y se trata de un asunto de simpatías generalmente, ¿no? Hay, sin duda también habrá ciudadanos más informados que sí revisan las propuestas de campaña, etcétera.
Pero ¿quién nos garantiza o quién nos dice que no va a ocurrir precisamente esto? Que sí se reúnan las firmas, pero sean grupos, digamos, contrarios al presidente, en este caso, que quieran derrocarlo, tumbarlo del poder, pero simplemente por una antipatía, por ganas de tener ese poder, ¿no? Digamos, grupos contrarios, y no porque esté haciendo mal o bien su trabajo, ¿no? ¿Quién nos dice que es un buen trabajo o que es un mal trabajo? ¿A los ojos de quién? Precisamente por eso es que te indicaba que como quedó la reforma, basta solo reunir el requisito del 3% de la lista nominal. En ese requisito va implícito solo la intención de los ciudadanos. Es decir, aunque el presidente de la República estuviera haciendo las cosas bien, se puede enfrentar que dentro de 3 años, solo por reunir el requisito que obviamente podría venir de la oposición, se implemente un procedimiento de revocación del mandato. Por ello es que creo que debió establecerse que necesariamente se tendría que acreditar alguna causa que resulte suficiente y que la revocación del mandato es necesario. Me refiero a que existen ya mecanismos para quitar el poder a altos funcionarios. Estoy hablando del juicio político, por ejemplo. Pero si ya existe, por ejemplo, el juicio político, lo que decía Osvaldo Chacón Rojas, el presidente del IEPC, si ya existe el juicio político, que deberían activarlo o ponerlo en ejecución en el Congreso de la Unión. Si ya existe el juicio político, ¿por qué una nueva figura? Bueno, es cierto que el juicio político casi nunca se invoca, ¿no? Pero ¿por qué una nueva figura? ¿Por qué no garantizar que los mecanismos que ya existen sí sean efectivos? Pues mira, el espíritu, creo yo, de la reforma es reivindicar los derechos a la sociedad para que sea el pueblo quien quite a un gobernante en este sentido. Sin embargo, yo creo que el juicio político debería estar previo a este tipo de procedimiento. Es decir, que mediante el juicio político se acredite que es necesario este procedimiento de revocación de mandato. En el juicio político se respeta el derecho de audiencia también de quien se le va a quitar el poder. En este caso, así como quedó la reforma, te repito, basta la intención y el presidente de la República no tendría ninguna oportunidad de ejercer su derecho de audiencia, es decir, que él pudiera argumentar que, contrario a lo que manifiesta o pide la sociedad, sí está haciendo un buen trabajo. Y bueno, en cuestión de simpatías, hasta este momento los números, hay que reconocerlo, le favorecen a Andrés Manuel López Obrador respecto al respaldo ciudadano. Todavía hay un gran bloque, un gran porcentaje de ciudadanos que votarían nuevamente por él. En este caso yo no veo, si las cosas siguen igual, no veo que le pueda afectar en caso de que sea sometido a esta votación, ¿no? Para saber si continúa o no en el poder o si se hace efectiva la revocación de mandato. Pero también hay un punto muy importante, serían como nuevas elecciones, porque aquí en lo que aprobaron en la minuta señala que se necesita el 40%, por lo menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para que esta votación sea válida. ¿Tú crees que esto ocurra? Que sí salga la gente a... Pues mira, es que te vuelvo a repetir, aunque el presidente de la República estuviera haciendo las cosas bien, ahorita tiene el apoyo de su mayoría y la gente pues dice que está haciendo las cosas bien. Aunque no fuese así. Aunque no fuese así, pero supongamos que fuese así, porque la reforma dice que basta acreditar el 3% de la lista nominal de ciudadanos que quieren la revocación del mandato, se va a someter a un procedimiento que yo digo que sería innecesario. Lo ideal es que se acredite, soy muy enfático en esto, que se acredite la necesidad de tener que revocar el mandato. Alguna falta grave, como por ejemplo una violación a la Constitución, como lo marca el juicio político. Sí, claro, por ejemplo, podría ser traición a la patria. Las faltas graves que por sí ya están establecidas en la Constitución para la procedencia del juicio político. No debería ser de manera automática como está quedando. Y bueno, establece también esto que aprobaron, esta reforma, establece que la solicitud del juicio de la revocación de mandato se hará 3 meses después de haber concluido el tercer año de gobierno, ¿no?, del presidente.
¿No será que también es desgastante, sería desgastante para las autoridades electorales en esta responsabilidad que les asignan de organizar este proceso? Pues mira, más que desgastante, yo veo que eso es una contradicción en sí, en atención al propósito de la revocación del mandato. ¿Sería después de las elecciones de 2021? Sí, claro, la reforma dice que 3 meses después de la mitad del periodo, pero te repito, para mí eso es contradictorio con el mismo propósito de la revocación del mandato. ¿Por qué tienes que establecer una fecha exacta para poder pedir la revocación del mandato? Esto quiere decir que si dentro de 1 año, dentro de 2 años, el presidente de la República no está haciendo las cosas bien, lo tenemos que aguantar y esperar hasta que pase sus 3 años para poder pedirlo. A mí me parece que la finalidad de la revocación del mandato sí es una figura que debe existir en un sistema democrático. Pero en cualquier momento. Por eso es que la necesidad de tener que acreditar una causa que amerite ese tipo de proceder. O sea que si, por ejemplo, el presidente comete alguna falta gravísima en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses, tendríamos que esperar a que pase Exacto. la mitad de su periodo para poder invocar esta figura o poder reunir las firmas, hacer la solicitud. Exacto, lo tenemos que aguantar porque si alguien lo pide no va a proceder, sería inconstitucional esa petición, dado que la Constitución establece que solamente se puede pedir 3 meses después de la mitad de ese periodo. Entonces eso son las cosas negativas que yo veo en la reforma. Insisto, no lo critico en su totalidad, me parece que es un mecanismo que sí debe existir, pero no sujetarlo a un plazo en específico y que se pida solo reuniendo el requisito del 3% de los electores. Además, se tiene que acreditar que existe una causa suficiente y grave para que pueda proceder. ¿Habría posibilidad de hacer estos ajustes a estas alturas del partido o tendríamos que esperar una nueva reforma para poder atender estos detalles que comentas en caso de que los legisladores estuviesen preocupados, ¿no?, por esto? Mira, es una reforma de tipo constitucional, ahí ya se está estableciendo el procedimiento a seguir. Yo creo que ya no hay posibilidad. En caso que tuvieran que emitir alguna ley reglamentaria del artículo 35, que es donde se está estableciendo esta reforma, pudiera todavía modularse un poco el procedimiento, pero me parece que ya no. Me parece que desde la Constitución están estableciendo las formas y eso también es un error. La verdad es que no tengo la experiencia de legislador, pero a mí me parece que la Constitución únicamente debe servir para sentar las bases y en una ley es que se debe establecer las formas. No los plazos, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Tendría que haber alguna secundaria y ahí nada más como... Y ahí establecer las formas, procedimientos y cuáles serían las consecuencias de no hacer. En la Constitución debe ser únicamente como declarativa de derechos, ¿no? Y no ahí ponerlo como un código de procedimientos en el que se va uno a sujetar. ¿No te parece también que esto generaría un gasto excesivo y contradictorio también a este discurso de la austeridad, que no hay que gastar mucho, que hasta hay quienes dicen hay que quitarle dinero a los partidos políticos, hay que quitarle dinero al INE, ¿no?, que ganan mucho los consejeros? Pero bueno, es que este proceso de la revocación de mandato sería como otra elección, ¿no? Pues sí, porque, insisto, aunque no exista la necesidad de ese procedimiento, si se llega a reunir el requisito, y eso la oposición del gobierno en turno, yo creo que lo pudiera hacer con facilidad. A mí me parece que cuando tome posesión un presidente de la República, iniciará su periodo siempre con el pendiente que dentro de 3 años le pueden revocar el mandato. Vamos a poner un ejemplo muy burdo, si tú quieres, y creo que nunca va a suceder. Supongamos que es una elección muy cerrada y que un solo voto define la diferencia. ¿Cuáles serán las reglas ahí? En ese sentido, a mí me parece que la oposición que perdió por un voto va a seguir en campaña constante durante los 3 primeros años, ¿no? Y una campaña en contra del gobierno en turno. Para que cuando lleguen los 3 años. Exactamente. Entonces a mí me parece que también esto incide en la efectividad del voto. Ya tu voto no va a valer por 6 años prácticamente, porque está con el pendiente de que dentro de 3 años
puedan revocar el mandato a quien tú le diste tu confianza. Entonces coincides con el consejero en que más que abonar a este sistema democrático que muchos sectores luchan por fortalecer, por construir, más que abonar, sí debilita o sí causa, es más riesgoso que benéfico. Como está quedando la reforma, sí, pone en riesgo la estabilidad política del país. Es un mecanismo de participación ciudadana, sí, importante, debería existir, pero con otras reglas, no como está quedando en la reforma que acaban de aprobar. Y ya de lo caro ya ni me dijiste, ¿no te parece también que generaría un... Sí, claro, porque sin necesidad de ir a un procedimiento de revocación de mandato, en el supuesto que el presidente sí estuviera haciendo las cosas bien, si se reúne el requisito, se va a generar gasto innecesario. Y bueno, finalmente hay quienes dicen que tomando en cuenta la experiencia en otros países de Latinoamérica, esta sería la puerta para la reelección. ¿Tú qué opinas? Pues mira, ese fue uno de los primeros argumentos en contra de la revocación del mandato. Yo estaba de acuerdo con eso, pero como venía la reforma original, esta reforma surgió en la Cámara de Diputados, luego lo turnan a la Cámara de Senadores. En la reforma original establecía... Senadores y luego la de diputados. No, primero la de diputados, luego la de senadores hizo las modificaciones y ahorita la acaba de aceptar la Cámara de Diputados. Pero la reforma original establecía que el presidente de la República podía pedir el procedimiento de revocación del mandato. Ello sí implicaba una puerta a la reelección, porque sin necesidad casi le pedía a la gente que lo vuelvan a reelegir. Ello sí era una reelección propiamente dicha. La revocación de mandato a mí me parece que es de naturaleza diferente, es un mecanismo para quitar el poder quien no está haciendo las cosas bien, pero, insisto, bajo la condición de acreditar una causa muy grave que continuar en el poder pone en más riesgo a la sociedad, ¿no? Quedó ahí entonces, quedaron algunas lagunas, quedaron puntos muy flojos, ¿no? Sí, el establecer un plazo en específico me parece que es una contradicción respecto de la naturaleza de esta figura jurídica, el no acreditar una causa que amerite ese procedimiento también, el que el Congreso tenga que elegir al presidente bajo sus 2/3 partes que lo integran también, porque obviamente en el supuesto de que proceda la revocación del mandato, el Congreso, el país va a estar gobernado por un presidente ya no electo por el pueblo, sino por un Congreso. Designado por el Congreso, entonces no habría como... A mí me parece que la reforma debió haber contemplado también una elección extraordinaria. Considerando y otro gasto, ¿no? También imagínate una elección extraordinaria. Pero si fuera necesario, eso era lo ideal. Pensemos en que la revocación del mandato debería ser algo pues excepcional, algo que no debe suceder, algo pero que esté como un mecanismo en la Constitución. Pero imagínate, pensaríamos ya, o el candidato pensaría ya en gobierno de 3 años, y si le va bien de 6 años, ¿no? Pero ya no estaría presentando, o por lo menos un proyecto a largo plazo. Pues que ya podría quedar trunco el programa de nación, y todo porque la oposición podría reunir el requisito de porcentaje e irse a un procedimiento, y una de esas le revocan el mandato, insisto, aunque estuviera haciendo las cosas bien. Sí, porque es subjetivo, quedó muy ambiguo. Así es. Bueno, muchas gracias. Ahí está la opinión de Rosenberg Díaz, abogado, maestro en Derecho Constitucional y Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora acompáñame a presentar esta información. Fíjese usted que en la Ciudad de México detuvieron a mujeres integrantes del grupo criminal La Unión de Tepito. Mire aquí los detalles de lo que ocurrió con esta detención. Fuerte golpe a la delincuencia. Detienen a mujeres integrantes del grupo criminal La Unión Tepito. Derivado de un cateo de la FGE en Ciudad de México, en específico en La Merced, detuvieron a unas féminas en posesión de drogas, presuntamente para su venta al menudeo y vinculadas directamente a este grupo criminal denominado La Unión Tepito. Esto en zonas de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza. Informó la FGE en un comunicado de prensa que ambas mujeres, una de 22 años de edad y la otra de 27, juntos con un menor de edad, fueron detenidos por los efectivos cuando estaban por realizar un cambio de productos por dinero.
Al ser detenidas y revisarlas, se encontraron paquetes de droga. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y bueno, le comento que en Sonora, mire qué grave lo que ocurre. En Sonora fue asesinada Raquel Padilla. Ella era investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta este momento no se tienen grandes detalles, no se tiene mucha información respecto al móvil del asesinato. Sin embargo, esto es lo que ya se ha confirmado: el asesinato de la investigadora Raquel Padilla en Sonora. Raquel Padilla, historiadora, fue asesinada a sangre fría en Sonora. Era profesora e investigadora del INAH en Sonora, doctora en etnología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Hamburgo, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones destacaban Las partes fragmentados, narrativas de la guerra y la deportación yaquis, Los irrentos parias, los yaquis Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán 1911. Conflicto y armonía, etnias y poder civil, militar y religioso en Sonora. Hasta el momento no hay mucha información del móvil del asesinato, solo se sabe que su cuerpo fue encontrado en un inmueble y presentaba heridas de arma blanca en diferentes partes de su anatomía. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y ahora nos vamos rápidamente a las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. En Campeche se llevará a cabo el tercer Congreso Agroindustrial de Miel, Queso y Chocolate, esto para promover el trabajo que hacen los productores en estos ramos y tengan una buena derrama económica, para que ellos puedan generar más ingresos, así como el público en general. Estarán presentes más de 42 productores de la región. Con este evento se pretenden abrir puertas hacia un mercado diferente para poder vender sus productos. En otra información, en Veracruz hacen cambios de administración, algunos quedaron en espera. El gobernador Cuitlahua García debe de presentarse para hacer efectivo estos cambios, en presencia del secretario de Finanzas, José Luis Franco, quien hará las comparecencias necesarias. Esto para darle un giro de 360 grados a la administración y tener un mejor manejo de los recursos públicos en beneficio del pueblo. Además, en Tabasco el saldo rojo por el tema de huachicoleo sigue en aumento. Esta mañana se dio a conocer que hubo un fuerte enfrentamiento entre estos criminales y efectivos de la FGE sobre el periférico de Cunduacán. Como saldo oficial, una mujer de la tercera edad quien fue atropellada y una persona herida de bala. Al término de este enfrentamiento se logró detener a una persona.